Bendiciones, mis amados hermanos, infinitas gracias a nuestro Dios por darnos este privilegio de estar con ustedes y compartir este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué vamos a estudiar, mis amados hermanos? Bueno, vamos a estudiar tres materias que están íntimamente relacionadas. La exégesis, que es aquella materia que tiene como finalidad ayudarnos a descubrir las verdades que los autores originales le transmitieron a sus destinatarios originales. Por lo tanto, decimos que la exégesis tiene mucha relación con la fidelidad al texto bíblico. La siguiente materia es la materia de la hermenéutica. Podemos decir que la función de la hermenéutica es hacer un puente entre esas verdades comunicadas a un pueblo en una situación histórica específica y nosotros que vivimos en el siglo XXI. Por lo tanto, la hermenéutica tiene que ver con la relevancia, con la contextualización de esas verdades bíblicas. Y finalmente, la homilética, que trata con estas verdades, pero estructurándolas de tal manera que el mensaje pueda ser entendible, que el mensaje pueda ser dado con mucha claridad para que de esta forma la audiencia lo pueda entender. Esas son las materias que con la ayuda de nuestro buen Dios nos proponemos estudiar. Bueno, vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, pues reconocemos que separado de Él nada podemos hacer. Ore conmigo, amado Dios, en esta hora te adoramos, en esta hora te bendecimos, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, esperando, Señor, que tu pueblo, tu iglesia, pueda ser bendecido. En los méritos de Cristo, nuestro Rey, te lo pedimos y por Él te damos las gracias. Amén y amén. Bien, permítame decirle que la Biblia, al igual que nuestro amado Salvador Cristo Jesús, tiene dos naturalezas: naturaleza divina y naturaleza humana. La Biblia es divina porque su autor es Dios. Pero este Dios glorioso, majestuoso, se valió de la instrumentalidad humana, los hagiógrafos o los escritores, para dejarnos en este libro impresa su verdad. Por eso la Biblia tiene dos naturalezas: por su origen divina, por sus instrumentos humanos. Como un libro humano, la Biblia pertenece pues a la literatura. Y como literatura, la Biblia tiene distintos géneros literarios. Por ejemplo, la Biblia tiene lo que se conoce como la narrativa. La narrativa ocupa gran porcentaje de las Sagradas Escrituras. Narrativa o historia, para que se nos haga un poco más fácil, ¿no? Tenemos entonces en la Biblia mucha narrativa. Tenemos también en la Biblia el género literario correspondiente a la ley. Y hay un libro específico, ¿no? El libro de Levítico. También tenemos dentro del género literario la poesía. Algunos libros del Antiguo Testamento pertenecen a este género literario: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Aunque hay otros libros de la Biblia que también tienen ciertas porciones que pertenecen a la poesía. Pero también tenemos el género literario de la profecía. Varios libros del Antiguo Testamento son proféticos. Cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que tenemos narrativa, ¿sí? Tenemos un libro llamado el libro de Hechos de los Apóstoles,
Y también, pues los 4 evangelios pueden ser clasificados bajo este género, aunque también pueden ser clasificados como biográficos, ¿no? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque estos evangelios nos hablan del nacimiento, la vida, la enseñanza, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador. Bueno, ahí tenemos libros biográficos o libros que pertenecen a la narrativa. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 libros pertenecen al género literario epistolar. 21 epístolas tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos un libro profético, el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, mis amados hermanos, cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, tenemos en primer lugar que identificar a qué género literario pertenece el libro o la porción de un libro que estamos leyendo, porque dependiendo de eso vamos a usar la herramienta adecuada para la interpretación. Ejemplo, si usted está leyendo Primera de Samuel, el capítulo 17, donde usted va a encontrar el enfrentamiento de David con Goliat, pues eso pertenece al género literario de la narrativa o de la historia. Lo que usted va a leer allí, el lenguaje, es un lenguaje literal. Ahí no encontramos nosotros un lenguaje simbólico, sino un lenguaje literal. En cambio, cuando vamos nosotros a un salmo, por ejemplo, cuando David dice que todas las noches inunda su lecho de lágrimas, pues eso no lo vamos nosotros a interpretar de una forma literal, porque es imposible que una persona todas las noches llore de tal forma que inunde su lecho de lágrimas. Eso es poesía. Y en la poesía nosotros vamos a encontrar símiles, metáforas, hipérboles, que no pueden ni deben de ser interpretadas de una forma literal, porque si las interpretamos, mis amados, de una forma literal, pues vamos a cometer gravísimos errores interpretativos. Ahora bien, es necesario que cuando nosotros, por ejemplo, estamos analizando un libro o una porción que pertenezca al género literario de la narrativa, hay algunas preguntas que nosotros debemos de hacerle al texto. Por ejemplo, tenemos que preguntar quién o quiénes, y esta pregunta pues va relacionada con los personajes que intervienen en la historia, ¿no? Entonces, primera pregunta es quién o quiénes aparecen en esa historia. En segundo lugar, debemos de preguntar dónde ocurrió esa historia o esa narrativa. Generalmente, la mayoría de los libros nos van a indicar dónde ocurrió la historia. Otros no, son muy escasas porciones donde tenemos que leer mucho e investigar mucho para situar a dónde ocurrió esa historia. Luego de esto, debemos de preguntar cómo ocurrió esa historia que nosotros estamos leyendo. Noten ustedes, quién o quiénes, dónde, cómo, por qué. También tenemos que preguntarle al texto por qué se nos narra esa historia. Todas estas preguntas, mis amados hermanos, son preguntas muy importantes para la comprensión del texto. También tenemos que preguntar qué es lo que
el autor original quiso comunicar a través de esa historia. También debemos de preguntar, así que, ¿cuál es el resultado que ese acontecimiento produjo en las personas que lo leyeron o las personas que aparecen dentro de esa historia o esa narrativa? Vamos a tomar nuestro primer ejemplo. Vamos a ir nosotros a las Sagradas Escrituras y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo desde el verso 11 en adelante. Lucas 17, verso 11 en adelante. Nos dice aquí las Escrituras: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A ver, identifiquemos a qué género literario pertenece este libro. Es el Evangelio de Lucas. Dijimos que este libro puede ser identificado como un libro biográfico, al género literario biográfico, o también puede ser clasificado como narrativa o historia. El lenguaje que vamos a encontrar aquí en esta historia es un lenguaje que nos va a hablar de cosas reales, de cosas literales. Bien, ya hemos entonces identificado al género literario, biográfico o narrativo. Vamos a preguntar entonces quién o quiénes son las personas que aparecen en esta historia. En primer lugar se menciona Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y ahí vamos a hacer una pequeña pausa, porque aunque el texto no lo diga, inferimos que Jesús no iba solo. Jesús iba con sus discípulos. El texto, repito, no lo indica, pero sin duda alguna iban también allí sus discípulos. Entonces, tenemos a Jesús y a sus discípulos. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Entonces aquí tenemos a otro grupo de personas que son identificadas como leprosos. 10 personas. Y nos indica las Escrituras la condición física en la que se encontraban estas personas. Tenían lepra, una enfermedad incurable. ¿Encontramos de pronto alguna otra persona aquí en el pasaje? Bueno, solamente se dice que Jesús les ordena que vayan a donde los sacerdotes, pero los sacerdotes no están en esta historia. Son simplemente mencionados, pues Jesús les ordena a estos leprosos que vayan a donde los sacerdotes. Entonces ya hemos identificado
¿quiénes son los personajes que aparecen en esta historia? Jesús, inferimos sus discípulos y 10 hombres leprosos. Ahora preguntemos, ¿dónde ocurrió esta historia? Bueno, el texto nos dice que pasaba Jesús entre Samaria y Galilea. Y ahí pues, si vamos a un mapa bíblico, vamos a encontrar pues que Galilea estaba al norte de Israel y Samaria estaba en el centro de Israel. Entonces, cuando dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, aquí nos está hablando ya de una región fronteriza, ¿no? Entre Samaria y Galilea. No nos indica el lugar exacto, pero sí nos dice que al entrar en una aldea, no se nos identifica aquí la aldea, pero ya más o menos tenemos una idea de el lugar donde se llevó a cabo esta historia entre Samaria y Galilea. Hemos nosotros ya respondido a la segunda pregunta: ¿dónde ocurrió esta historia? Preguntemos ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? Bueno, esta historia ocurre cuando Jesús está pasando entre Samaria y Galilea, pues él va camino a la ciudad de Jerusalén. Hacia allá se dirigía Jesús, ¿no? ¿Cuándo? Cuando Jesús iba camino a la ciudad de Jerusalén, sucede esta historia. Preguntemos entonces, ¿qué fue lo que pasó? La escritura menciona aquí que 10 hombres se pararon de lejos y le claman a Jesús que tenga de ellos misericordia. Bueno, eso es parte de lo que sucedió, pero no es todo lo que sucedió, porque Jesús les dice: vayan a donde los sacerdotes y preséntense a ellos. Y dice la escritura que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y uno de ellos, al ver que había sido limpiado, volvió dando gracias a Dios, se postró a los pies de Jesús, glorificó a Dios. Y esta persona que hizo aquello era una persona samaritana. ¿Cómo reacciona? ¿Qué dice Jesús ante la actitud de este hombre? Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hemos aquí, mis amados, note que hemos prácticamente leído el texto algunas veces. Y eso es lo que nosotros, con cada texto de las Escrituras que vamos a estudiar, no solamente debemos leerlo una vez, debemos leerlo algunas veces. Y debemos de hacerle estas preguntas. En primer lugar, tenemos que ubicar a qué género literario pertenece el libro. En segundo lugar, tenemos que preguntar quién o quiénes son las personas que intervienen en esta historia. En segundo lugar, tenemos que preguntar dónde ocurre esta historia, cómo ocurre o cómo se desarrolla esta historia, qué ocurre en esta historia, por qué ocurrió esta historia y cuál fue el resultado de esta historia. ¿Por qué Jesús, vamos a hacer uso de esta pregunta,
¿Por qué estos leprosos se paran de lejos? ¿No le parece que esa es una pregunta que hay que hacernos? ¿Por qué se paran de lejos? Porque Jesús le dice a estos leprosos que vayan y se presenten ante los sacerdotes. Todas estas preguntas. Habrán pasajes en los que no tendremos la respuesta a todas las preguntas. Habrán pasajes que, por ejemplo, no nos indican cuándo sucedió la historia. O habrán pasajes que no nos indiquen dónde sucedió la historia. Pero en la medida de lo posible debemos nosotros hacer todas estas preguntas. ¿Por qué estos leprosos se pararon de lejos? Una por su enfermedad y otra por las restricciones que en esa época tenían las personas que vivían con lepra. Estas personas tenían que estar aisladas de los amigos, de las familias, del templo, porque su enfermedad los convertía en personas inmundas. Por eso es que estos hombres se paran de lejos. Porque Jesús les da la orden de que vayan a donde los sacerdotes. Porque Jesús no los sanó directamente. Jesús les da la orden de que vayan los sacerdotes porque Jesús no había venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Y una de las estipulaciones de la ley era de que los sacerdotes eran los encargados de declarar a una persona limpia o declarar a una persona inmunda por causa de alguna enfermedad. Entonces Jesús les está dando esa orden de que vayan a los sacerdotes. Pero esa orden también tiene algo implícito. Y lo implícito es la obediencia. Porque Jesús pudo haberlo sanado sin haberle dicho vayan a donde los sacerdotes. Pero Él les está poniendo esta condición para enseñar a esas personas, a sus discípulos y por ende a nosotros, la importancia de la obediencia. Porque mientras ellos iban, es decir, mientras ellos obedecían, fueron sanados. ¿Cuál fue el resultado de esta historia, mis amados? Así que, por lo tanto, ¿qué comunicó esta historia a las personas de esa época? Que Jesús espera que producto de sus bendiciones, los receptores de esas bendiciones sean personas agradecidas. Note usted, este hombre, uno de ellos, los 10 fueron sanados, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús dijo: hey, yo sané a 10. ¿Dónde están los otros 9? No hubo alguien que viniese y diese gracias, gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces, lo que comunica esta verdad, esta historia, es que el Señor de su pueblo Israel esperaba gratitud, pero no recibió gratitud, sino más bien de una persona extranjera. Por lo tanto, mis apreciados hermanos, lo que el Señor espera de nosotros, más que nadie, es de que nosotros seamos agradecidos, porque hemos recibido más que estos 10 leprosos. Bien,
hasta aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. Quiero dejarles una tarea que se encuentra en Lucas 7, del verso 36 al verso 47. Lucas 7, del 36 al 47. Ahí está la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Va a usted a preguntar quién, quiénes, dónde, cuándo, cómo, qué, por qué, así que. Recuerde que de pronto un pasaje no nos dará todas las respuestas a estas preguntas, pero sí la mayoría de las preguntas. Esa es nuestra tarea para nuestra próxima clase. Bien, mis amados, muchas gracias por su tiempo. Habló para ustedes su servidor, el pastor José Pisa, de su seminario bíblico Restauración. Un abrazo, Dios los continúe bendiciendo.